Buenos días a la comunidad educativa Franz Tamayo número 3, señora directora licenciada Rosemary Bautista, señores y señoras profesoras de nuestra institución, compañeros de estudio, señores padres y madres de familia. Me es muy grato hacer esta pequeña introducción. El factor tiempo tiene predominio en todas las órdenes de desplazamiento vital. En esta oportunidad nos permite relatar el hecho histórico correspondiente al anterior siglo. El expansionismo, la desunión, la rivalidad y el empleo de la fuerza caracterizaron a los estados sudamericanos desde el momento de su creación. La guerra fue el recurso más fácil para solucionar los problemas limítrofes y de ambiciones expansionistas. Hemos visto también que las agresiones no son fruto del azar, responden a un plan previsto, convenientemente meditado. Al relatar este hecho histórico, queremos acrecentar el amor a la patria, fortalecer nuestra identidad mediante la remembranza de aquellos que forjaron sacrificada y heroicamente Bolivia. Nuestra misión es trabajar para la vida real. Por ello debemos mirar al pasado histórico, el heroísmo, el sacrificio de los que ofrendaron sus vidas, recordar los días gloriosos y luctuosos que la historia inscribe en la patria que amamos. Con esas consideraciones iniciamos el relato histórico Guerra del Chaco. Terminada la Guerra del Pacífico, Bolivia se acordó que tenía Chaco e intentó colonizarlo. Fundó Puerto Pacheco sobre el río Paraguay, pero al poco tiempo este era asaltado por los paraguayos en el año 1888. Y así comenzaron largas y dilatorias gestiones diplomáticas entre los dos países. Abundaron los protocolos y tratados que jamás se cumplieron. En esas circunstancias, Bolivia descubrió la existencia de petróleo en la faja subandina próxima al Chaco, en Bermejo, Camatindi y Camiri. Este descubrimiento aceleró la invasión paraguaya, que sin obstáculos de ninguna clase, los paraguayos cruzaron la ribera del río Paraguay y comenzaron a establecerse sobre los márgenes del río Pilcomayo. Construyeron muchos fortines, abrieron sendas y picadas, caminos y un ferrocarril desde los márgenes del río Paraguay hasta el corazón de Chaco. Bolivia también fundó fortines, pero sin caminos. A mediados de 1932, inicia uno de los conflictos sociopolíticos que involucra a dos de los países más pobres de Latinoamérica, cuyas causas estuvieron relacionadas a las riquezas petroleras. El origen del conflicto se debió a la delimitación imprecisa de las fronteras entre ambos países. 1931 asumía la presidencia en Bolivia Daniel Salamanca, quien, motivado por la crisis en la que se hallaba su gobierno, decidió ir a la guerra contra Paraguay, sin preparación militar, sin preparación psicológica, sin un verdadero estado militar profesional que conduzca la guerra, y lo más premioso, la falta de provisión de armamentos. Solo se tuvo la heroica lucha de los soldados bolivianos, y es así que se desencadenó una sangrienta guerra. Conflictos iniciales. Tanto Bolivia como Paraguay incursionaban en el Chaco. En una de esas exploraciones, los paraguayos descubrieron una laguna a la que denominaron Pitiantuta. Levantaron una precaria construcción de barro. Un año después, los bolivianos llegaron a la misma laguna y la denominaron Chuquisaca, siendo esta la manzana de la discordia. Así, el 16 de julio de 1932 se registró un violento enfrentamiento donde los paraguayos recuperaron la integridad de la laguna. De ahí en adelante, tanto bolivianos como paraguayos comenzaron a movilizar sus fuerzas. Resistencia heroica de los bolivianos en Boquerón. Antes de la guerra de 1928, las fuerzas bolivianas apresaron a un oficial paraguayo a causa de ciertas maniobras que realizaban los paraguayos. Ante este hecho, los paraguayos atacaron el fortín Vanguardia y los bolivianos en represalia atacaron y tomaron los fortines Boquerón y Mariscal López. 1932, el gobierno de Salamanca, a pesar de contar con menos efectivos, ordenó al coronel Enrique Peñaranda tomar fortines Corrales, Toledo y Boquerón. Esa orden se cumplió con éxito. Paraguay inició una contraofensiva con una fuerza superior en efectivos. Y el 9 de septiembre de 1932, los paraguayos, con más de 5.000 efectivos, atacaron el fortín Boquerón,
defendido por 448 soldados bolivianos, comandados por el teniente coronel Manuel Marzana. El ataque duró todo el día y parte de la noche, con un rotundo fracaso para los paraguayos. En días posteriores, el ataque paraguayo persistió sin que logren recuperar Boquerón. Los bolivianos eran invencibles a pesar de su inferioridad numérica. El 13 de septiembre, los paraguayos rodearon totalmente el Fortín Boquerón, comenzando la etapa crítica para los combatientes bolivianos, que a pesar de ello resistieron heroicamente a los embates del enemigo durante 16 días. Para entonces, las fuerzas paraguayas ya llegaban a los 11.000 soldados. La situación de las fuerzas en Boquerón se había agotado absolutamente todo. No tenían municiones, no tenían comida, no tenían agua. Los soldados bolivianos se hallaban en situaciones lamentables de desnutrición. En tales circunstancias, sin posibilidad de resistencia, el 29 de septiembre, los paraguayos entraron al asalto y tomaron Boquerón, encontrándose con la sorpresa de que apenas había un puñado de soldados en estado lamentable. El heroísmo del soldado boliviano se registró nítidamente en Boquerón. Todos los bolivianos deben estar orgullosos de esta hazaña, que no solo tuvo trascendencia nacional, sino internacional, catapultada como una de las 10 acciones más heroicas del mundo. El mayor problema era el propio Chaco, que estaba ubicado a más de 2.000 kilómetros de La Paz. Por ende, era difícil movilizar al ejército, en tanto que Paraguay no tenía ese problema, ya que su capital estaba ubicada a 300 kilómetros. De ahí que en las sucesivas batallas las fuerzas paraguayas sobrepasaban en número a las fuerzas bolivianas, además que el clima ambiente del Chaco era más propicio para los paraguayos que para los bolivianos, que ellos habían partido de un ambiente frío. A pesar de las desventajas en las que se hallaba el ejército boliviano, dirigido por el general Hans Kunt, inició una ofensiva con el objetivo de tomar Fortín Nanagua. El combate comenzó el 4 de julio hasta el 8 de julio de 1933. Las fuerzas bolivianas no pudieron conquistar Nanagua, pero lograron tomar el Fortín Corrales y reconquistar el Fortín Alihuata. Derrota boliviana en Alihuata. Tras la reconquista de Alihuata por fuerzas bolivianas, el general paraguayo Estigarribia concentró más fuerzas para expulsar a los bolivianos del mencionado fortín. Sin embargo, las fuerzas bolivianas con menos de 400 efectivos decidieron evacuar antes del cerco paraguayo, pero un contingente boliviano rompió heroicamente la línea paraguaya a costa de innumerables bajas. Tras la derrota de los bolivianos en Alihuata, Campo Grande y Nanagua, los paraguayos iniciaron una mayor ofensiva. Mientras esto sucedía en los campos de batalla, en la ciudad de La Paz se procedía a destituir al alto mando de Hans Kunt y en su lugar asumió Enrique Peñaranda, que comenzó a organizar un nuevo ejército para contener a los paraguayos. Repliegue boliviano. Ante la ofensiva incesante del ejército paraguayo a principios de 1934, el ejército boliviano se replegó considerablemente, dejando así un extenso territorio que tanto sacrificio había costado conseguir. Pero el repliegue creó una nueva línea defensiva con 2 destacamentos que cubrían desde las orillas del río Pilcomayo a la altura de Campo Jurado hasta Cañada Esperanza. En marzo de 1934 se registraron combates en la que los paraguayos sufrieron muchas bajas, pero la presión paraguaya generó un nuevo repliegue hasta el Fortín Boliviano, desde donde se estableció otra línea defensiva hasta Cañada Strongest. Batalla de Cañada Strongest. La ofensiva paraguaya con la intención de tomar el Fortín Boliviano. Ante ese intento se registró la batalla de Cañada Strongest. La batalla comenzó el 21 de mayo de 1934 y terminó el 25 del mismo mes. La batalla se desarrolló en Cañada Esperanza, pero el nombre fue sustituido por Cañada Strongest en virtud a que participó en la confrontación en pleno del equipo paceño de fútbol, el Strongest. En los planes del comandante del ejército paraguayo, Félix
Estigarribia tenía como objetivo tomar los departamentos de Santa Cruz y Tarija, apropiarse de los campos petrolíferos, ya que la cañada Stronger fue el último escollo. La novena división boliviana, cuya tenaz resistencia desbarató la embestida paraguaya, atacando la retaguardia paraguaya. La aviación boliviana desempeñó una valiosa acción, destruyendo a la artillería paraguaya, siendo así que derrotaron y detuvieron al ejército paraguayo. El capitán Alfredo Pascoe salió en su avión del puerto de Puerto Suárez, pero una tormenta obligó a que hiciera un aterrizaje forzoso, muriendo Pascoe. Los siguientes días reinó el silencio y las horas pasaron con angustia. El 23 de mayo se supo que las tropas bolivianas rechazaron los ataques enemigos y esa misma noche se confirmó la victoria boliviana. Los paraguayos cobardemente huyeron. La hazaña de los soldados bolivianos y stronguistas en esa batalla hizo que se incorpore a la historia por su coraje y heroísmo. El general Estigarribia en julio insistió en conquistar el fortín Vallivian, pero un vibrante contraataque de los bolivianos cerraron la brecha y nuevamente reconquistaron el pueblo perdido. Finalmente los paraguayos comprendieron que era inútil ante la conquista, ante la férrea resistencia de los bolivianos. Paraguay en las cercanías del petróleo boliviano. Paraguay en su ofensiva había llegado hasta las cercanías del río Parapetí, y con este avance quedaba expuesta la amenaza sobre las poblaciones de Charagua, Boyueve y Camirí. Al aproximarse los paraguayos hasta el río Parapetí, habían quedado a tan solo 4 kilómetros de Carandaití. Tendrían expedito el camino para llegar a Villamontes y ocupar las zonas petroleras. Ante este peligro, David Toro se instaló en Carandaití para la defensa de Villamontes y en septiembre de 1934 inició una contraofensiva, pero los paraguayos escaparon por una senda. El presidente Salamanca, ante los constantes repliegues, a mediados de 1934 decidió destituir a Enrique Peñaranda y en su lugar posesionó al general Lanza. Ambos se trasladaron al Chaco, presentándose en la gran base de Villamontes, para establecer autoridad, a quien en un suceso vergonzoso, los jefes militares lo derrocaron y arrestaron, llamando esta acción el Corralito. Mientras esto ocurría, los paraguayos se apoderaron del Fortín Picuiba. Los bolivianos retrocedieron hasta el punto denominado El Cruce. Ahí esperaron vanamente el agua, que debía llegar el 27 de noviembre. Sin embargo, el preciado líquido jamás llegó, y muchos murieron de insolación. Posteriormente, los paraguayos, aconsejados por el Estado Mayor argentino, decidieron conquistar Villamontes. La presión paraguaya era muy fuerte, por lo que los soldados bolivianos abandonaron la población de Carandaití, dejando a Villamontes en peligro. Pero el ejército boliviano se atrincheró en las diferentes alturas de la cordillera de Aguarahue. Los paraguayos, en las montañas de Aguarahue, no podían luchar contra el ejército boliviano, porque no estaban preparados de luchar en ese medio. En esas circunstancias, Paraguay era el más propenso en perder porque estaba lejos de su centro de apoyo y provisión. Abril de 1935. Para acabar con la amenaza a Villamontes y a la ciudad de Santa Cruz, los bolivianos pusieron en marcha una contraofensiva general, que hizo retroceder a los paraguayos, recuperando de 100 a 150 kilómetros de territorio perdido. La contraofensiva fue cada vez más fuerte, por lo que los gobiernos de Paraguay y Argentina, temerosos a que Bolivia pueda recuperar todo lo conquistado, hicieron gestiones urgentes a fin de que la guerra termine. Además, la Liga de Naciones se aprestaba a sancionar económicamente y embargar las armas del Paraguay. Ante estas circunstancias, el gobierno paraguayo, con el apoyo de Argentina, buscó desesperadamente poner fin a la guerra, y en Buenos Aires, bajo el auspicio de Argentina, Chile, Perú, Brasil, Uruguay y Estados Unidos, se realizó la reunión de cancilleres, para establecer el cese de hostilidades que se produjo a las 12 horas del 14 de junio de 1935. Consecuencias económicas fueron desastrosas para nuestro país. Sociales, 50.000 muertos y 20.000 prisioneros. Perdimos un extenso territorio, sí,
pero nos quedó el consuelo que el Paraguay no ocupó la zona petrolera, gracias a la heroica lucha de los soldados bolivianos que ofrendaron su vida por la patria. Gracias. Es así que la expansión de los estados se materializa, pero que tal vez carecen de la importancia frente a la trascendencia de la acción boliviana. El increíble heroísmo, podríamos decir que nunca se sabrá la odisea dolorosa de esos aciagos eventos, de angustiosos días sin un rayo de esperanza, días y noches de horror. El aprobio y la penuria que sufrieron nuestros valerosos soldados del Chaco defendiendo a nuestra amada patria. Por Bolivia.